Y vamos a comenzar el día de hoy con algunas de las actividades que tenemos planificadas en diferentes formatos, con diferentes temáticas. Pero queremos comenzar con el futuro de la hegemonía política, pueblo y democracia real. Y para ello vamos a darle la bienvenida. A ver, quiero ver cómo lo presentamos porque no solamente es un gran pensador, es filósofo, es catedrático en la Universidad de Roma. Él es de Italia, por supuesto. Lo definen como uno de los más sobresalientes filósofos europeos, de gran importancia para los movimientos de izquierda de nuestra América Latina. Entre sus libros, por ejemplo, Lo político y las transformaciones, La pasión del presente contra el poder, entre tantos, algunos que fueron traducidos al español. Pero voy a utilizar una frase que le pertenece a un amigo de la casa, Diego Tatián. Él es decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando le entregaba una mención, doctor honoris causa, a Giacomo Marramao, dijo que es uno de los descifradores más agudos del complejo presente que nos toca vivir. Giacomo Marramao con nosotros. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Es como una representación de estar. Yo estoy aquí a hacer una testimoniancia de mi relación de amistad, militancia teórica y militancia política con Ernesto Laclau. En primer lugar, me gustaría pedir a las presentes y los presentes tener indulgencia. Para mí español, me encanta el español, pero nunca lo estudié. Lo aprendí solo pragmáticamente en mis viajes en España y en América Latina. È una lingua che amo perché è la lingua de Borges, la lingua de Cervantes, la lingua de Ernesto Guevara e la lingua de Ernesto Laclau. È para mí difícil hablar hoy de la persona, de la obra filosófica de Ernesto, porque yo conocí a Ernesto con Chantal al fin de los años 70 y después habíamos muchas ocasiones de encuentro. Me recuerdo un encuentro fantástico con Ernesto, Chantal y muchos intelectuales argentinos, latinoamericanos en Ciudad de México, año 1981. Coloquio que fue organizado por Ernesto, muchos intelectuales europeos también, Alain Touraine, norteamericanos, Adam Przeworski, por ejemplo, y otros, ¿no? Un encuentro memorable con grandes intelectuales de toda América Latina, incluso Fernando Enrique Cardoso, el utilizar de Fernando Enrique Cardoso, que en el tiempo era un hombre de izquierda, era un intelectual de izquierda. Y después las fases del encuentro con Ernesto. Para mí Chantal y Ernesto fueron muy importantes por una razón específica. Es decir, yo era un intelectual italiano anómalo como todos los intelectuales italianos que tenían una formación, como se dice, operarista, ¿no? Del operaísmo. Mario Tronti, con el que hablé hace media hora al teléfono, Toni Negri y otros, è una tradizione bastante crítica, todavía bastante crítica
en el tiempo, en los años 70, muy crítica frente a Gramsci. Mi primer libro, Marxismo y Revisionismo en Italia, fue un libro anti-gramsciano, con una crítica que ritorna en la crítica de Toni Negri a Ernesto, todavía, ¿no? Gramsci es un autor idealista. Bueno, Negri dice otras cosas, dice una cosa que me parece. Toni es un querido amigo desde muchos años, no está presente, entonces digo las cosas en una manera muy lieve. La cuestión que pone Ernesto no tiene nada que hacer con la cuestión de lo trascendental kantiano o neokantiano. È otra cosa. En debates y combates, Toni dice esta cosa, ma no tiene sentido. Seguramente hay, como yo escuché la discusión de ayer, hay en Ernesto una crítica radical de la inmediatez. No hay en Ernesto una como si dice, una jerga de la autenticidad. Hay la idea que todo lo que pasa en la política o en lo político, para tomar el concepto que fue desarrollado por Chantal, lo político es una cuestión de mediación, no es una cuestión de autenticidad, de construcción y de mediación. La mediación no tiene ninguna sinonimia con lo trascendental o con lo trascendental neokantiano. Entonces, para mí fue Ernesto y Chantal muy importante para visualizar, ver, leer, releer Gramsci en una otra óptica, y también fue importante nuestra querida amiga Christine Bucy-Glucksmann, ¿no? Una lectura diferente de Gramsci, no una lectura en el sentido historicista, vetero-humanista, sino en un sentido post-estructuralista. Esto fue para mí un momento muy importante. La tercera fase, para nosotros fue importante la publicación de La razón populista, naturalmente Hegemonía y Estrategia Socialista, un libro con una resonancia mundial, pero La razón populista fue un libro que determinó para nosotros, en Italia, ma en Francia también, una traducción política del sentido de la democracia, de Ernesto Laclau, con una provocación. La política es populismo. Es decir, no hay política. Hay otras cosas que pueden ser importantes históricamente. Insurgencias de movimientos, conflictos, datos de partencia de lo político. Pero no hay política sin construcción del concepto de pueblo. No hay política. Y por otro lado, no hay construcción del pueblo, sino
tienes la capacidad de ir más allá de la espontaneidad de las insurgencias, de los movimientos. ¿Por qué esto? Porque a partir de Antonio Gramsci sabemos, Ernesto desarrolló esta cosa en una manera mucho más intensiva y profunda del mismo Althusser. A partir de Antonio Gramsci sabemos que la estructura de la sociedad, la estructura dinámica de la sociedad, los movimientos, es una estructura compleja, noción de complejidad. Me recuerdo, siempre comienzo de los años 80, yo organizé en Turín un coloquio internacional sobre comienzo de los años 80, sobre la crisis del welfare state, que era un tema prodrómico, como se dice, ¿no? Anticipación. E organizé una discusión que fue muy intensiva, entre Ernesto y Niklas Luhmann. Ernesto conoció en este coloquio, Niklas Luhmann, gran sociólogo que desarrolló la temática de la complejidad de una manera también epistémicamente muy articulada, muy fina, que para mí, por ejemplo, fue mucho más importante para el desarrollo de mi idea de poder, de la contribución de Habermas mismo. Tengo excelentes relaciones con Habermas, pero siempre relaciones críticas. Luhmann fue un autor que en la discusión europea sobre el poder anticipó muchas de las temáticas de Michel Foucault mismo, que fue olvidado porque ahora hay esta moda, una buena moda, buena moda tiene cosas importantes. Esta moda, esto trust filosófico que es biopolítica. Yo estoy como Ernesto en una otra dimensión, que no es la dimensión de la biopolítica, porque la biopolítica es una dimensión que tiene demasiado que hacer con la inmediatez y con la jerga de la autenticidad. Sí, llegades, queridas amigas, amigos, queridas compañeras y compañeras, nosotros habemos aquí la cifra elemental, que explica todo. El bios de la multitud, el bios del homo sacer, etcétera, etcétera. Trabajos muy importantes, pero estos trabajos pueden ser útiles si mediados con la mediación de una reflexión sobre lo político. El pensamiento de Toni Negri, que es un autor que yo estimo muchísimo, es un pensamiento todavía prepolítico, antes de lo político. Es una fenomenología de las formas de conflicto, de las formas diseminadas del conflicto, en el sentido de Deleuze, el sentido post-operaísta de Gilles Deleuze. No hay la posición de la cuestión de la hegemonía. La razón populista de Ernesto, como dijo antes, fue un libro que tradució el planteamiento
paradigmático, post-marxista, planteamiento de hegemonía y estrategia socialista, lo tradució en una forma nueva, provocativa, que determinó una reacción química, casi una interrelación entre el epicentro de la discusión europea y el epicentro de la discusión latinoamericana. Esto me parece un acontecimiento muy importante, muy importante. No hay solamente el problema de la complejidad. Luhmann, Foucault, etc. Hay también un problema mucho más fundamental, que el problema de la heterogeneidad. Nuestra dinámica social de cambio, de transformación, no es solamente una dinámica de la complejidad, sino también una dinámica de la heterogénea. El medium, como se dice a propos de mediación, el medium de Ernesto es la idea extraordinaria de la significante vacío. Una idea muy importante. La hegemonía se constituye a partir siempre de significantes vacíos. También cuando es la hegemonía de los otros, de los enemigos, porque hay en la política siempre enemigos. Aunque cuando es la hegemonía del enemigo, es siempre una construcción a partir de significantes vacíos. La utilización, por ejemplo, de palabras como libertad, populismo de derecha de Berlusconi, es una utilización del significante vacío libertad. Derechos humanos también, etcétera. En mi perspectiva es una otra. Como fue la discusión con Ernesto, no significante vacío, sino un problema de construcción de lo político a partir de la medium de la traducción, que es una cuestión vinculata como la cuestión de Ernesto mismo, vinculata no solamente al postestructuralismo, sino también a la temática de los cultural studies, de los estudios culturales. Stuart Hall, una referencia importante de Ernesto. Nota bene, el postestructuralismo de Ernesto no tiene como su referencia principal solamente Althusser, sino también Derrida y no Foucault. Porque para Ernesto no tiene sentido la distinción Foucaultiana entre palabras y cosas. Y vamos a ver por qué. En mi perspectiva, pero, el significante vacío se puede reemplazar con la idea de una política de la traducción. Mi política de la traducción es también una política vinculata a la idea oximórica de Ernesto. En lo político non puede imaginar ninguna totalità che non sea detotalizzata, ninguna
cada totalidad es una, como dicen los matemáticos, una fórmula insaturada. No hay una totalidad cerrada, final, abierta siempre. También la traducción. Cuando nosotros digamos que la conexión entre las diferencias heterogéneas en la dinámica del cambio social se puede transformar en lo político a través de la hegemonía, a través de una política de la traducción. Tenemos que no olvidar nunca que en cada traducción hay siempre elementos fundamentales, lost in translation, lost que se pierden en la traducción misma. Hay elementos que se pierden en la traducción misma. 2 puntos para ir en la dirección de la conclusión, porque si no tengo el miedo de aburrir mí mismo, de ser aburrido para mí mismo, e imagino para vosotros puede ser peor. 2 puntos. En estas dinámicas conflictuales policéntricas de las cuales habla Ernesto, entre irreductibles diferencias, no hay por un lado un florecimiento espontáneo, multitudinario. Por el otro lado hay el problema de la traducción política de todo esto. Esto se puede realizar en 2 direcciones. En 2 variantes, mejor, 2 variantes de la teoría del discurso. 2 variantes post-fundacionalistas y antiesencialistas de la teoría del discurso. La primera variante antiesencialista, antisujettocéntrica, è la variante de Habermas, che non viene considerato para nada por los teóricos de la biopolítica. No è un pensador banal, è un pensador que desarrolla en una manera que para mí es muy problemática, es ensuciante, problemática, pero desarrolla con implicaciones importantes, pragmáticamente importantes, la cuestión de la democracia hoy. Habermas es un autor que desarrolla esta idea con la idea que el discurso, como para Ernesto, el discurso es un momento constitutivo de los sujetos. En el sentido, no hay intersubjetividad, no hay sujetos antes del discurso. El discurso constituye los sujetos, porque el discurso es una práctica performativa. Un punto muy importante, porque cuando digamos que estamos más allá del linguistic turn, del giro lingüístico, más allá no puede significar olvidar el giro lingüístico, sino, al contrario, valorizar el giro lingüístico en una nueva perspectiva. Entonces, también para Ernesto el discurso es una dimensión
no trascendente, trascendental, es un momento constitutivo inmanente, porque ¿qué inmanencia sería una inmanencia donde no hay el momento de la formalización del discurso? Los sujetos son sujetos que formalizan. Las relaciones entre los sujetos, relaciones siempre discursivas, también en un sentido conflictual. Teoría de reconocimiento de Honneth, que me parece más o menos como la ciencia del camarero de lo que habla Hegel, que hay siempre el problema del reconocimiento, pero el problema del reconocimiento no es la solución, es un problema, en el sentido que también entre enemigos hay un reconocimiento discursivo, como enemigos. Esta me parece la cuestión por la que la dimensión del discurso es para Ernesto una dimensión constitutiva inmanente, donde hay una relación inmanente entre lenguaje y praxis. La praxis es siempre, la praxis material es siempre también una praxis lingüística. Pero por otro lado, no hay una praxis política si la praxis lingüística no tiene una relación con la praxis material. Otro lado, al interior de esta praxis hay para Ernesto, en el sentido de Ernesto, hay una excedencia del sentido, hay una excedencia del sentido en relación al significado, excedencia del senso, se dice, ¿no? En relación a los signos, ai segni, a los signos. En un texto muy importante, Giorgio Agamben ha justamente identificado de forma precisa en el significante excedente el concepto piloto en las ciencias humanas del siglo XX. Me parece importante esto, pero mi comentario lo ha reducido restringiéndolo a la analogía entre el lenguaje y el derecho. La dimensión propia del estado de excepción de Agamben, porque la citación llega exactamente dal libro Stato de excepción de Agamben, la dimensión de la excepción frente al derecho. Mientras que desde mi perspectiva, que en este punto me parece convergente con la perspectiva de Ernesto, esta idea del excedente, del significante excedente, debería extenderse a la relación entre lenguaje y política, y no solamente derecho y política. Esta es
la cuestión de las cuestiones del discurso, de la teoría del discurso, en relación con la teoría de la hegemonía. También lo político se constituye en virtud del exceso de la significación sobre la denotación. También lo político. O más bien, sobre todo, lo político, como dimensión hegemónica, en el sentido de Ernesto y en el sentido mío, supone no un trascendental, como dice mi querido amigo Tony Negri, no un trascendental, supone una trascendencia, otra cosa, mucho más importante, es como lo teológico político de Walter Benjamin, una trascendencia de un estado de cosas, de irreductibles diferencias singulares, a través de un acto singular, punto decisivo para mí, de desemantización y de suspensión de la referencia a la inmediatez de lo real. Sin esta suspensión no hay nada. No hay ninguna posibilidad de ir más allá de los datos. Este es el punto de lo político. Voy a terminar. Había muchas cosas muchas notas. La relación de esta totalidad, no total, detotalizada, con el exterior, decisiva. El fuere è costitutivo de la hegemonía. Lo que está el resto de la totalidad, constitutivo de la hegemonía. Para Ernesto, el discurso hegemónico tiene su identidad, en mi sentido, su potencia, no en el sentido spinoziano de Negri, sino en el sentido calitativo de Arendt. Tiene su potencia, tiene su identità e potenza, in quanto marca una frontera con una exteriorità, esternalità, con una alteridad, una exterioridad, externalidad y alteridad que son constitutivas de la identidad misma del proyecto hegemónico, que son constitutivas. Y aquí hay el problema de la política de Ernesto. Cuando Ernesto dije, política radical para mí es la construcción política del pueblo, pero con un corolario que introduce, que es el corolario muy importante, el pueblo puede ser un sujeto decisivo de la humanidad liberada. Si está, por un lado, dentro del Estado, por el otro lado, fuera del Estado. Esta es la cuestión
Esta es la cuestión que pose Ernesto a propósito del tema del Estado, del tema de la soberanía, Estado, soberanía. El pueblo no está dentro del Estado, no es el Estado. Y al mismo tiempo al interior del Estado, al exterior del Estado, dentro y fuera. En el Estado en cuanto conflicto por el reconocimiento de los intereses especiales, dice Ernesto. Fuera del Estado, en cuanto desafío al monopolio de la decisión política. Por esta razón, la política populista non deve confundirse con cualquier forma de plebiscito, sino postula, por el contrario, un entramado dinámico de democracia directa y democracia representativa. Y es precisamente en esta trama que la CLO enuncia el exigente sintagma democracia radical. Este binomio, populismo, hegemonía, esta ecuación lineal, democracia radical. Para concluir, a menudo se ha subrayado los riesgos de abuso, intolerancia, reducción de la libertad implícitos en la construcción de una idea populista de nación. A esta preocupación, por nada infundada, la CLO, sin embargo, ha replicado señalando que en los sistemas democráticos occidentales, la retórica marcada por significantes vacíos, como dijo antes, libertad, civilización, justicia, corresponde a su vez a una estrategia práctico-discursiva que detrás de los enunciados de universalidad produce nuevas y específicas formas de discriminación y exclusión. El verdadero riesgo de la teoría del populismo de Ernesto, a menudo pasado por alto por los críticos, es en cambio de un carácter, de una naturaleza diametralmente opuesta, en mi perspectiva. Este riesgo está conectado a la fragilidad. Ayer escuché esta palabra muy importante, está conectado a la fragilidad del proyecto hegemónico de reconstrucción de diferencias, de movimientos y conflictos, que en la nueva constelación global parecen, en mi perspectiva, difíciles, difícilmente homologables a una idea de pueblo y de política confinados en el paradigma nacional. Pero, más allá de las reservas críticas de aquellos que, como yo mismo, no se reconocen integralmente la fórmula de la razón populista, hay que destacar dos aspectos importantes de Ernesto. Primero, la disonancia cognitiva producida por el diferente background histórico y simbólico de palabras como pueblo o patria en Europa y en América Latina. De ahí la necesidad de distinguir entre el perfil emancipatorio del populismo político iberoamericano y el perfil xenófobo, emergencial del neopopulismo de la Europa. En particular, el mismo populismo que no es verdadero populismo,
Yo llamo l'evento di Berlusconi una forma de neopopulismo mediático. El populismo político es construcción del pueblo. El neopopulismo mediático, más mediático berlusconiano, la desolución del pueblo en público, la democracia del público, ¿no? En público, audience, pura audience, pura audience. Esta es la cuestión, y hay una diferencia radical, Segundo, la complejidad teórica de la obra y la seriedad del problema planteado por Ernesto. La perspectiva antiesencialista de su programa teórico no tiene ninguna dificultad en aceptar la pars destruens de la gran tradición del pensamiento europeo que de Hobbes a Hans Kelsen, pero también de Max Weber a Niklas Luhmann, niega la existencia del pueblo como entidad sociológica. Y para Ernesto, el pueblo no es una entidad sociológica, poniendo como punto de partida una multitud de singularidades y diferencias. Pero mientras que en su pars construens, tanto Hobbes como Kelsen derivan de esa premisa el resultado de que el pueblo es una construcción solo jurídica, Laclau abastece a todos nosotros hoy, en este presente global, cargo de conflictos y nuevos sujetos en formación, una advertencia radical a nosotros europeos. Antes de ser una construcción jurídica producida por el dispositivo neutral de la soberanía o por el sistema positivo de las normas emitidas por el Leviatán, por el monstruo frío, el Leviatán, el pueblo es una construcción política, una construcción sin la cual la vida y la eficacia del sistema legal no tendrían ningún sentido. Obviamente, queda mucho para discutir, pero ¿cómo negar la potencia anticipadora y la inactual actualidad del mensaje de Ernesto? Un mensaje que se está volviendo cada vez más un punto de referencia teórico de las nuevas generaciones y de las nuevas prácticas en movimiento que en Europa están trabajando para una radical redefinición de lo político y de la idea misma de la democracia. Bueno, hasta siempre, Ernesto. Y vamos a comenzar el día de hoy con algunas de las actividades que tenemos planificadas en diferentes formatos, con diferentes temáticas. Pero queremos comenzar con el futuro de la hegemonía política, pueblo y democracia real. Y para ello vamos a darle la bienvenida. A ver, quiero ver cómo lo presentamos porque no solamente es un gran pensador, es filósofo, es catedrático en la Universidad de Roma. Él es de Italia, por supuesto. Lo definen como uno de los más sobresalientes filósofos europeos, de gran importancia para los movimientos de izquierda de nuestra América Latina. Entre sus libros, por ejemplo, Lo político y las transformaciones, La pasión del presente contra el poder, entre tantos, algunos que fueron traducidos al español. Pero voy a utilizar una frase que le pertenece a un amigo de la casa, Diego Tatián. Él es decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando le entregaba una mención, doctor honoris causa, a Giacomo Marramao, dijo que es uno de los descifradores más agudos del complejo presente que nos toca vivir. Giacomo Marramao con nosotros. Un aplauso, por favor.
para mí difícil hablar hoy de la persona, de la obra filosófica de Ernesto, porque yo conocí a Ernesto con Chantal al fin de los años 70 y después habíamos muchas ocasiones de encuentro. Me recuerdo un encuentro fantástico con Ernesto, Chantal, muchos intelectuales argentinos, latinoamericanos, en Ciudad de México, año 1981. Coloquio que fue organizado por Ernesto, muchos intelectuales europeos también, Alain Touraine, norteamericanos, Adam Przeworski, por ejemplo, y otros, ¿no? Un encuentro memorable con grandes intelectuales de toda América Latina, incluso Fernando Enrique Cardoso, el utilizar de Fernando Enrique Cardoso, que en el tiempo era un hombre de izquierda, era un intelectual de izquierda. Y después las fases del encuentro con Ernesto. Para mí Chantal y Ernesto fueron muy importantes por una razón específica. Es decir, yo era un intelectual italiano anómalo como todos los intelectuales italianos que tenían una formación, como se dice, operarista, ¿no? Del operaísmo. Mario Tronti, con el que hablé hace media hora al teléfono, Toni Negri y otros, una tradición bastante crítica, todavía bastante crítica, en el tiempo, en los años 70, muy crítica frente a Gramsci. Mi primer libro, Marxismo y Revisionismo en Italia, fue un libro anti-gramsciano, con una crítica que ritorna en la crítica de Toni Negri a Ernesto, todavía, ¿no? Gramsci es un autor idealista. Bueno, Negri dice otras cosas, dice una cosa que me parece. Toni es un querido amigo desde muchos años, no está presente, entonces digo las cosas en una manera muy lieve. La cuestión que pone Ernesto no tiene nada que hacer con la cuestión de lo trascendental kantiano o neokantiano. È otra cosa. En debates y combates, Toni dice esta cosa, ma no tiene sentido. Seguramente hay, como yo escuché la discusión de ayer, hay en Ernesto una crítica radical de la inmediatez. No hay en Ernesto una como se dice, una jerga de la autenticidad. Hay la idea que todo lo que pasa en Bueno, muchas gracias. Es como una representación de estar. Yo estoy aquí a hacer una testimoniancia de mi relación de amistad, militancia teórica y militancia política con Ernesto Laclau. En primer lugar, me gustaría pedir a las presentes y los presentes tener indulgencia. Para mi español, me encanta el español, pero nunca
lo estudié, lo aprendí solo pragmáticamente en mis viajes en España y en América Latina. È una lingua che amo perché è la lingua de Borges, la lengua de Cervantes, la lengua de Ernesto Guevara e la lengua de Ernesto Laclau.